Bienvenidos. Quiero que abra su Biblia al libro de Juan, capítulo 4, y continuemos mirando esta historia fascinante del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer junto al pozo de Jacob. En nuestra primera exposición vimos el acto número 1. Y allí pudimos mirar cómo Juan nos dice que Jesús, cansado, se sentó junto a este pozo. Y una mujer de Sicar vino a sacar agua de este pozo. Notemos, versículo 7 dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Esta mañana quiero que podamos mirar el segundo acto de esta historia. Lea conmigo a partir del versículo 15. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Gracias por Jesucristo, quien salió a nuestro encuentro cuando estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Gracias por Jesucristo que abrió nuestros sentidos para que le conociéramos. Gracias por Jesucristo que abrió nuestros ojos para que le viéramos, que abrió nuestros oídos para que le oyéramos, que abrió nuestros corazones para que le entendiéramos.
Gracias, oh Dios, por Jesucristo nuestro Salvador. En esta mañana oramos que nos concedas tu gracia, que tu Espíritu Santo pueda hablar claramente a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado a los que no te conocen, que tu Espíritu Santo pueda traer tus ovejas, oh Señor, al redil. Oramos que tú lo hagas en esta mañana y que tú nos ayudes a nosotros a recibir todo lo que tú has preparado. Oh Señor, concédeme el denuedo, concédeme gracia, la llenura de tu Espíritu, la unción que viene de ti para poder hablar tu palabra como conviene. Hazlo porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Contemplemos en primer lugar la misericordia de Cristo al mostrarle la condición al pecador. Contemplemos la misericordia de Cristo al mostrarle la condición al pecador. Fue John Piper quien dijo: ser sorprendido en un pecado secreto es algo horrible. Solo hay una cosa peor: no ser descubierto. Escuche con atención. Ser sorprendido en un pecado secreto es algo horrible. Solo hay una cosa peor: no ser descubierto. Este es el asunto del hombre. Piensa que no ser descubierto es mejor que ser descubierto. Piensa que no ser confrontado en su pecado es mejor que ser confrontado. Pero las Escrituras nos muestran todo lo contrario. Porque si el hombre no es confrontado en su pecado y en su maldad, jamás se arrepentiría de ello. Jamás pudiera mirar su condición. Y esto es lo que tenemos aquí en este texto. Si se deja al hombre vivir en su pecado, sin confesión ni perdón, la condenación de este hombre es segura. Algunos han pensado que esta mujer probablemente tenía un problema de adulterio. Recordemos que habíamos visto en el sermón pasado y acabamos de leerlo hoy, cómo Jesús, y no ella, le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Claramente esos 5 maridos has tenido no fueron 5 maridos que murieron. Porque las Escrituras nos muestran que cuando el cónyuge muere, la persona queda libre para casarse con quien quiera. Así que si alguien tiene 5 maridos y los 5 mueren, puede casarse 5 veces y no ha pecado ninguna de ellas. Pero Jesús le pone el dedo en la llaga al mencionar no solo los maridos que tuvo, que probablemente los perdió por su propia condición, probablemente, pero le dice: y el que ahora tienes no es tu marido. El que ahora tienes tampoco es tuyo. Esas palabras: continúas viviendo igual. Aunque esto no la condena en realidad, no es el haber tenido 5 maridos lo que la condena, ni siquiera el que esté viviendo con otro que no es su marido. Podría haber tenido un solo marido
y una linda familia, y si no bebe del agua que solo Cristo da, está perdida. El hombre no es condenado por la abundancia de su pecado. El hombre no es condenado porque camina en un pecado horroroso. El hombre es condenado porque nace en pecado. Y como dice la Escritura, en pecado me concibió mi madre. Y aunque viva como un moralista en este mundo, si en su peregrinaje no se encuentra con Cristo, su destino será la condenación. Recordemos al joven rico, quien se acerca al Señor y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Los mandamientos sabes. No mentirás, no robarás, no dirás falsos testimonios, etcétera, etcétera. Respuesta: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús conoce la condición del corazón del hombre. Así que este hombre se justifica por su moralidad. Pero Jesús sabe que su propia moralidad es su gran ídolo. Y Jesús le dice: muy bien, te falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Conocemos el final de la historia. Nos dice que se fue muy triste porque tenía, ¿qué? Muchas riquezas. Quiere decir que este hombre amaba más las posesiones terrenales que al Señor Jesucristo. Era muy moral, pero estaba perdido. Notemos, Jesús revela su condición para confrontar a esta mujer, porque aún ella no puede verse en su condición perdida. Jesús la va encaminando poco a poco a la salvación, a la verdad y a Él mismo. Pero para que ella pueda ver su necesidad de un Salvador, tiene que ver su condición perdida. Esta mujer no anda buscando un Salvador. No anda buscando quien la salve. Es Jesús que la está buscando a ella y también a muchos otros en Samaria. Cuando el Señor toca el aspecto del pecado, hermanos y amigos, no lo hace para humillarnos. Cuando el Señor toca el aspecto de pecado del hombre y de la mujer, lo hace para salvarlo, para libertarlo del pecado que le condena. Para eso ha venido. Él mismo lo ha declarado, para salvar a los pecadores. Él le muestra su pecado, pero notemos con cuidado que no le pide resolverlo. Le muestra su pecado, pero no le pide cambio alguno. No le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Deja a ese marido y ven y sígueme. No le dice: haz cambio en tu vida y ven y sígueme. No, porque el Señor mismo sabe que el cambio solo Él lo puede traer. Oh, hermanos míos, para que el pecador pueda entender su necesidad, debe mirarse como Dios le ve, perdido. Debe mirarse como Dios le ve, sin esperanza. Debe mirarse como Dios le ve, viviendo de espaldas a Cristo, viviendo de espaldas al único que puede cambiar su eternidad. El pecador debe verse a sí mismo así, para que pueda correr a su única esperanza, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y sobre todo,
cuando se trata con aquellos pecadores que tienen algún sentido religioso, como esta mujer, y pueden pensar que esto le puede sostener en el día del juicio. Ha llamado a Jacob su padre. Interesante que los samaritanos se vean conectados con Jacob y no con los judíos. Nuestro padre Jacob, dice, se ve parte de la familia de Jacob, como los fariseos, que al excusarse con Juan el Bautista, su argumento era: a Abraham tenemos por padre. Como nosotros, teniendo a Abraham por padre, teniendo una genealogía directa con Abraham, nos vamos a perder. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, dijo Cristo. Y Juan a los mismos les dijo: generación, ¿de qué? De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la condenación? Ustedes son hijos del diablo, la serpiente antigua. La religión no podrá ayudar a ninguno para ser salvado. Amigo mío que estás aquí, la religiosidad no podrá librarte de la condenación, ni a ti, ni a mí, ni a ningún otro. Jesús no vino para que los pecadores se sientan bien consigo mismos. No, viviendo en sus pecados, alejados de Dios, porque el pecado es lo que los separa de Dios y por eso están perdidos. Él no vino para darle a los pecadores un mejor matrimonio. Él no le dice a la mujer: ven y sígueme y tendrás un verdadero marido. Ven y sígueme y te daré un verdadero matrimonio. El evangelio no es eso lo que promete. Ese no es el gran objetivo por el que Cristo vino a este mundo. No es darle a los hombres una vida más cómoda, una mejor familia, mejores hijos, etcétera, etcétera. Esto pudieran ser efectos o resultados del gran propósito. Que beban del agua que yo les doy. Que beban del agua que salta para vida eterna. Este es el gran propósito. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He ahí el Cordero de Dios, dijo Juan en el capítulo 1, verso 29 de este evangelio. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es su misión. Él vino a liberar al pecador de su carga más pesada, la carga de pecado. Vino a liberar de la esclavitud del pecado. Y no es indiferente a nuestra manera de vivir. Trajeron a aquella mujer, recuerdan la historia, sorprendida en el acto de adulterio. La traen a sus pies para apedrearla. Dinos, ¿qué dices de esto? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero a la mujer le dice: mujer, ¿alguno te ha condenado? La mujer a sus pies, llorando a sus pies: no, Señor, ninguno me ha condenado. Yo tampoco te condeno. Pero le añade: ve y no peques más. Este es nuestro Señor Jesucristo, quien dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice en el capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. De la misma manera, a los fariseos que se justificaban porque Jesús comía con los pecadores, les dijo, Mateo capítulo 9, verso 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Los que están enfermos no tienen necesidad de médico. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí hoy? No he venido a llamar a justos. Para empezar, no hay ninguno, sino a pecadores, al arrepentimiento. Pero el religioso siempre encuentra algo donde aferrarse para justificar su pecado. Jesús vino, nos dice la Escritura, para remover el obstáculo que separa al hombre de Dios. Vino a traer el perdón a los perdidos pecadores. Vino a rescatarlos de la condenación en la que se encuentran. Este es el gran punto del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que prosperen. Dice la Escritura eso. Para que les vaya bien. No. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios trasciende esta vida y sus condiciones. Por eso es esencial que Cristo pueda revelar, tratar profundamente con el corazón del pecador, para que él pueda ver su condición perdida y pueda correr a su única esperanza, que es Jesucristo. Hechos capítulo 13, verso 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, le es anunciado el perdón de pecados. No dice, por medio de Él les es anunciada su condenación. No, porque Él no vino para condenar a los hombres, sino para salvarlos. Para aquellos que vienen a Él humillados, creyendo en su nombre. El problema es que hay un montón de gente que se aferra a la religión y no tiene nada que ver con Dios. Se aferra a la religión por otros propósitos, por otros asuntos que no son la salvación de su alma. Y duran años en las iglesias y nunca se han podido mirar perdidos y en consecuencia no han sido salvados. Isaías capítulo 1 versículo 18 le dice el Señor a su pueblo: vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esos son buenas noticias. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Aleluya. Sí,
Él no tiene que ver con tu pasado. Es capaz de limpiar todo tu pasado en un solo instante. 5 maridos has tenido. El que tiene ahora no es el tuyo. Pero yo te ofrezco un agua. Pídele y Él te dará. Y no tendrás que sed jamás. Wow. Solo Jesús puede resolver la situación del pecado del hombre, amigo mío. Solo Jesús. Tú no puedes hacer nada. Pero Él tiene el poder para hacer lo que promete. Pero noten, Jesús no solo le revela la condición a esta mujer para mostrarle su necesidad. Le revela su condición también para mostrarle que no está ante un hombre común, para mostrarle que no está ante cualquier otro hombre, sino ante uno mucho mayor que Jacob. Notemos cómo esta mujer argumenta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Mayor que nuestro padre Jacob. 2 cosas te voy a decir, le dice el Señor. La primera: todo el que tome del agua que le dio Jacob, que entre paréntesis, Jacob no le dio nada porque esa agua se la dio el Señor. Todo el que tome de esa agua volverá a tener sed. Pero del agua que yo le doy, el que bebe de esa agua que yo le doy, no tendrá, ¿qué? Sed jamás. Dame de esa agua. Pero ella está pensando todavía en agua terrenal, para que no tenga que venir aquí, para que no tenga que sacarla otra vez cada día. Y ahora Jesús le dice: muy bien, trae a tu marido. Pero Jesús sabe lo que viene a continuación. Y cuando Jesús le ha declarado aquello muy íntimo de ella, noten el versículo 19. La receptividad de ella cambia. Y dice el verso 19, la mujer le dijo: Señor, ahora le dice que me parece que tú eres profeta. Pero todavía ella no está viendo con claridad, porque aunque en verdad es profeta, es mucho más que profeta. Pero capta la atención de ella, quien hábilmente se resbala de los 5 maridos y del que tiene ahora. Y trae un nuevo tema. Pero qué interesante, hermanos míos. Aún en lo que pensamos que es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, no nos damos cuenta que cuando el Señor viene en pos de nosotros, no hay forma de escapar. Es el Espíritu Santo que ha trazado la ruta. Y ella no se saldrá de allí para su propia bendición. Así que ella trae un nuevo tema, empieza a considerar la grandeza de este hombre, está receptiva, ha sido fulminada con las palabras de Jesús, pero aún se resiste. Parece que está cambiando el tema, pero es el Espíritu de Dios quien la lleva misteriosamente a la salvación en Jesucristo. Notemos, hermanos míos, la salvación
es en verdad la obra del Espíritu de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer. Ninguno de nosotros, por hábiles evangelistas y misioneros que seamos, podemos traer un alma, una sola alma, a la salvación. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo de Dios. Así que esta mujer, con habilidad, pero no sabiendo que es el mismo Señor que la está guiando, dice en el verso 20: nuestros padres, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte. Esto está lejos de tienes 5 maridos y el que ahora tiene no es tuyo. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús no pasa para alto su comentario, sino que lo usa para mostrar otro aspecto de su necesidad. Su vana religiosidad, su vana adoración, su inútil adoración. Hermanos míos, ¿a cuántos de nosotros nos sacó el Señor de una inútil religión meramente externa? ¿A cuántos encontró el Señor en medio de su religiosidad, creyendo que estábamos adorando, cuando en verdad estábamos haciendo y obedeciendo solo a una ilusión de nuestros corazones? ¿Cuántos pecadores hoy están en el infierno, engañados a sí mismos por una falsa religiosidad, habiendo creído que su adoración era aceptable para Dios? Pero al final oirán: no os conozco, apartaos de mí. Vamos a Israel y encontramos a un mundo religioso. Hombres que día en día se pasan el día ante un muro que ellos creen que tiene alguna virtud. En todas las latitudes de la tierra, hombres y mujeres engañados a sí mismos, creen que con su religiosidad un día se encontrarán con el Señor. Pero qué triste que aún en nuestros propios cultos y en nuestras propias iglesias hay muchos engañados pensando que su adoración es acepta delante del Señor. Yo siempre iba a la iglesia. Yo siempre leía mi Biblia cada día. Pero la adoración verdadera, como Cristo lo va a exponer, no depende del lugar en que la ofrezcamos o de las cosas que hagamos o digamos, sino de la condición de nuestros corazones ante Dios. Lo más relevante e importante de la adoración no consiste en la liturgia o en las formas externas, si es solemne, si es estridente, si es bullosa, sino en el corazón del adorador. No importa cuán sublime sea nuestra adoración, si pensamos que no puede, ni los ángeles pueden cantar así. No importa cuántos estén reunidos, si son muchos o son pocos, si tu corazón es frío y sin gracia salvadora, de nada te servirá. Si tu corazón es duro y no mora en él el Espíritu Santo, tu adoración nunca subirá del techo. Dios no se agradará de esa adoración. Jesús le responde: créeme, mujer,
Versículo 21. Créeme lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén. Cuidado aquí, porque con esta expresión pudiéramos pensar que Jesús está igualando los dos lugares de adoración. Pero no es así. Porque en este monte los samaritanos habían erigido un templo que hace rato que ya estaba destruido. En el monte, allí monte Gerizim, un lugar profano de adoración, inventado por ellos mismos. En cambio, en Jerusalén estaba el lugar que Dios había escogido para que su pueblo adorara y para que su nombre fuera adorado, la morada de Dios. Allí traía el pueblo los sacrificios y las ofrendas de la adoración. Dios lo había mandado así. Y el mismo Cristo lo reconoce y le dice: ustedes adoran lo que no saben. Noten, verso 22, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes están mal. Su adoración es profana. Su adoración no tiene nada que ver con Dios. Su adoración no es aceptable. Ustedes han rechazado las escrituras, han rechazado a todos los profetas, han rechazado los salmos, han rechazado todos los profetas. Su adoración es su pura ilusión y su puro invento. Pero aquí Jesús le dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Y cuando dice nosotros, habla como un judío. Nosotros. Porque la salvación, dice, viene de los judíos. Porque de la tribu de Judá es que viene el Mesías. Nosotros, es decir, los judíos, los que creemos en toda la escritura, la ley y los profetas. Es de los judíos que viene la salvación. Notemos la expresión de Pablo a los Romanos capítulo 9, versículo 3. Y versículo 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, dice ahí el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ustedes están mal. Adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero trae una expresión que lo cambia todo. Versículo 23. Pero la hora viene. ¿Cuánto dan gloria a Dios porque la hora ha llegado? Pero la hora viene. Aleluya. Pero la hora viene. Eso es así. Le dice Jesús. Hoy es así. Pero la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Aleluya. La hora viene y ahora es. Gloria a Dios por Jesucristo.
Ahora los que creemos en Él, ahora los que nos hemos cobijado debajo de Él, no tenemos necesidad de ir a este lugar o a aquel lugar, a tal hora o a cual otra hora para adorar a Dios. La muerte de Jesucristo lo ha cambiado todo. El templo de Jerusalén fue reemplazado. Ahora los que son de Cristo pueden adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Por la fe, por medio de Cristo, ahora vivimos en la presencia de Dios y podemos invocarle donde quiera que estemos. ¿No es esta una noticia grande? Oh mujer, te digo, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. No hay que ir a Jerusalén, no hay que buscar nada en Jerusalén para adorar a Dios. No hay que estar de frente a donde está el templo como debían orar los judíos. Ahora podemos orar de frente a lo que sea. Por supuesto, no de frente a un ídolo. Pero en cualquier dirección de la tierra. Y sabemos que nuestra adoración será acepta si nuestro Señor Jesucristo vive en nuestros corazones. Él es el verdadero templo. Es en Él que adoramos. Y es por medio de Él que adoramos. Nuestra adoración ahora es de carácter espiritual. Notemos, Él busca verdaderos adoradores. No judíos o samaritanos. No hombres o mujeres. No, sino hombres nuevos, mujeres nuevos, con un corazón nuevo, redimidos por la sangre de Jesucristo, en lo cual mora el Espíritu de Cristo. De todo pueblo y de toda nación. Estos son los que adoran con una adoración espiritual. En espíritu, dice Cristo, y en verdad. No mero formalismo religioso. En espíritu y en verdad, es una adoración verdadera. Esto solo la puede dar los verdaderos creyentes, solo la pueden ofrecer en verdad, en contraste con la falsedad, como lo manda el Señor en las Escrituras y no como nos inventamos nosotros, por medio de Jesucristo y en el Espíritu de Cristo. Ya no necesitamos un templo para acercarnos a Dios, para adorar a Dios. Ahora lo hacemos en Jesucristo y a través de Él. Noten Efesios capítulo 2, versículo 18. Pablo le dijo a los efesios, una comunidad idólatra, inmoral, una de las ciudades más inmorales de Grecia. Pero allí había un remanente, un pueblo redimidos del Señor, y Pablo le dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Quiénes son los unos y los otros? Los judíos y los gentiles. Ahora tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Notemos la expresión del escritor a los Hebreos capítulo 10, versículo 19, cuando les dice a los creyentes, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Es por la sangre de Jesús que podemos acercarnos a Él. No es por mérito alguno. Es por la sangre que Él derramó, que ha abierto el camino.
por el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Esto es lo que ha hecho el Señor con el corazón de todos aquellos que han creído en Él. Y esto es lo que Él también puede hacer contigo si crees en Él hoy. Un corazón sincero, no hipócrita, no falso, con plena certeza de fe. Un corazón que ha sido purificado por la sangre de Cristo, de la mala conciencia, de nuestros pecados pasados. Los 5 maridos que ella tuvo ya no tienen que venir a su mente. Puede acercarse con libertad a Jesucristo en adoración. Aleluya. Puede acercarse con libertad, con limpia conciencia. Porque cuando Cristo perdona, borra. ¿No es esto una noticia grande? Borra. Una mujer que confiesa a Jesucristo pudo haber tenido 5, 6 maridos, 10 maridos. Y otra puede haber tenido un solo marido. Y entre ellas no habrá ninguna diferencia cuando se acerquen a Jesucristo. Ambas serán hijas de Dios, lavadas y limpiadas por la sangre del Cordero. Dios es espíritu, le dice Cristo. No está restringido a un lugar material. Él es espíritu. Y ahora, notemos que Jesús dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, qué increíble. A una simple pregunta de la mujer, Jesús le ha dado todo un compendio de la teología de adoración. Qué bueno que esta mujer hizo esa pregunta, para que hoy tú y yo tengamos este entendimiento. Pero noten el versículo 23. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. La evangelización y las misiones tienen que ver todo con la adoración. Evangelizamos y vamos hasta lo último de la tierra porque Dios quiere que todos le adoren. Porque Dios quiere ser adorados por los que están en la India, que adoran, animistas que adoren miles de dioses, por los que están en Asia, en la China, en Japón, adoradores de un dios panzón, un tal Buda, etcétera. Él quiere que todos los hombres adoren al verdadero y único Dios. Él quiere que todos caigan a sus pies en adoración. El Padre busca que le adoren. Los verdaderos adoradores no existen, Él los hace. Salmo 22 se cumple cuando dice: se acordarán, versículo 27, y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Nosotros somos los confines de la tierra. Todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones. Noten, todos los términos de la tierra se acordarán, se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, como lo hacemos nosotros hoy. En este mismo momento, en todas las latitudes de la tierra,
el Señor está siendo adorado por chinos, por hindúes, por gente de todas las naciones. Hoy están tributando al Señor, ¿qué? Honor y gloria por medio de Jesucristo. Este es el magnífico cuadro que el apóstol Juan nos describe al final en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 11. Después de esto miré, dice Juan, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones. ¿De cuántas? De todas. Tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestidura blanca y con palmas en sus manos. Aleluya. Clamaban a gran voz la salvación. ¿Cuánto claman a gran voz? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Adoradores de falsos dioses en aquel día estarán allí adorando al verdadero Dios y al Cordero. Todos los ángeles, versículo 11, estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aleluya. Oh, hermanos míos, cuando el Señor rescata un alma, la convierte en un verdadero adorador. Ya no de otros dioses, ya no de otras imágenes, ahora de aquel que es espíritu, del verdadero Dios. Por último, notemos la gracia de Cristo al revelarse al corazón del pecador. Nosotros somos llamados a predicar, nos dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Le hablamos a nuestros hijos, le hablamos a nuestro cónyuge, le hablamos a nuestros vecinos, le hablamos a nuestros compañeros de trabajo, le señalamos al Señor. Pero lo que ninguno de nosotros puede hacer es abrir esos ojos, es abrir ese corazón, es abrir esos oídos para que puedan ver al que no han visto. No tenemos la capacidad de hacer eso. Ninguno la tiene. No la tiene Pablo, ni Pedro, ni Juan. El único que puede abrir los ojos cerrados y cegados es el mismo Señor, por la actividad del Espíritu Santo. Notemos, ella le dice ahora, versículo 25, dígame si no es el Señor, el Espíritu Santo, que la va llevando, porque está llegando el clima y ahora ella se destapa con algo maravilloso. Sé que ha de venir el Mesías, dice ella. Ay, eso es como quitarle el coso a la granada. Como si le estuvieran poniendo el guión. Sé que ha de venir el Mesías. Notemos, versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene. ¿Quién te ha hablado de Mesías? Porque hasta ahí sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Esto es como un jonrón con base llena. Yo soy. Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor?
Esto es para meter un gol sin portero. Yo soy el que habla contigo. Gloria al nombre de nuestro Señor. Oh, la gracia salvadora de Jesucristo. Yo soy el que habla contigo. Cuán grande y gloriosa es la misericordia de nuestro Señor, que se revela al que Él quiere. No importando que sea el más vil pecador, no importando cuál haya sido su pasado. Tuvo una conversación grandísima con Nicodemo en el capítulo 3 y nunca llegaron a este punto. ¿Cómo lo hizo ahora? No se declaró abiertamente a los judíos, aunque le insistieron: nos estamos muriendo, dinos quién eres tú. Noten, Juan capítulo 10, versículo 24. Allí están los judíos diciendo: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Pero ¿saben qué? Jesús no se maravilla de las palabras, porque se pueden decir estas cosas sin creer. Y Jesús no vino para saciar la curiosidad de los incrédulos. Noten lo que Él le responde. Jesús le respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. No le dice: sí, yo soy. No, para nada. Se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son, ¿qué? Versículo 27. Porque mis ovejas, ¿qué? Yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros anunciamos la salvación, somos llamados a hablar del Salvador, pero Él es el único que se revela a los pecadores. Él es el único que se revela a cada uno de manera personal. Él es el único que puede abrir los ojos a quien quiere, abre los ojos. Nosotros predicamos, exhortamos, reprendemos, pero el único que puede revelarse a un corazón perdido es el Señor mismo. Por eso, en esta hora, yo puedo decirle, después de 25 años aquí, Jesucristo no es el Señor. Váyanse, estábamos en la falsa. Y ustedes me responderán: váyase usted. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos conocido al Señor. Y Él sí es el Señor. Estoy persuadido de que es el Señor porque he tenido un encuentro con Él. El pecador jamás descubrirá por sí mismo, por su sabiduría o inteligencia, la belleza de nuestro Salvador, la hermosura de su carácter, de sus virtudes, a menos que Él se revele íntimamente a su corazón. Yo soy una descripción extraordinaria a una samaritana, a una gran pecadora. Yo soy una expresión que Juan usa una y otra vez para mostrar
registra una y otra vez para mostrar el gran yo soy. Yo soy el gran yo soy. El yo soy ha venido a buscarte. El yo soy ha venido a salvarte. Yo soy el que habla contigo. Y cuando Él se revela a un corazón, ya no hay otro a quien esperar, ya no hay otro a quien buscar. Hemos encontrado al verdadero, el único que puede salvar, el único que puede saciar y satisfacer completamente nuestra sed. Y nos dice Juan, y no es cualquier expresión, versículo 28, que la mujer, versículo 28, entonces la mujer, ¿qué hizo la mujer? Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde Él estaba. Había bebido de la verdadera agua, había encontrado el verdadero pozo, y aquello que era tan importante para ella ya no lo era. Dejó su cántaro y salió corriendo en busca de los demás. Dejó aquello que era más relevante para ella. Dejó a un lado lo más prioritario. Todo lo demás pasó a un segundo lugar. Hermano, cuando conocemos a Jesucristo, todo lo demás pasa a un segundo lugar, bien lejos. Todo lo demás. Y todo lo demás es todo lo demás. Como dice la canción, todo lo demás arena es. Arena es. Wow, hermano. Pablo lo expresa así en su propia experiencia. Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aleluya. Todo lo que para mí era ganancia, todas aquellas cosas que tenían tanta importancia para nosotros, que pensábamos que no se podía vivir sin ella, al conocer a Jesucristo, toman su verdadero lugar. Ya nada es tan importante como lo es el Señor para nosotros. Él pasa a ser nuestro tesoro, nuestra vida, nuestro todo. Como dijo alguien, el corazón va tras su tesoro como la aguja va tras el imán. Y así es. Ahora, el que nos atrae es Él. Nada ni nadie compite con Cristo en el corazón de un verdadero creyente. Pero ahora miremos el final, como la mujer, al ser impactada por Jesús, al creer en Él, inicia su peregrinaje pensando en otros. ¿Y cómo va? Deja su cántaro, sale corriendo, nos dice el versículo 29, y va y habla a otro: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella sale corriendo a contarle a sus vecinos sobre Cristo. En verdad que no puede quedarse callada. Ahora es un instrumento de Dios para la salvación de otros. Amigos, vecinos, familiares, gente que está alrededor. No se queda con la bendición para ella sola. Lo declara: vengan,
palabra sencilla, conforme a lo que ha recibido, lo que Jesús ha hecho con ella. No tiene gran conocimiento esta mujer, no ha pasado un curso, no cogió el discipulado con el pastor Humberto 3 meses. Que es muy bueno, dicho sea de paso. Pero no hay que durar ni siquiera 3 meses desde el primer día. Un alma que se ha encontrado con Cristo puede decir: vengan y conozcan al que he conocido. Ella no tiene una gran teología, su teología es todavía deficiente, pero ella puede dar un testimonio verdadero sobre Jesús porque ha tenido un encuentro personal con Él. No ha tenido una experiencia meramente religiosa, ha tenido un encuentro íntimo con Él. ¿No será este el Cristo? Ella lo sabe que es el Cristo y lo ha creído, pero los demás no. Por eso parece que les pregunta, pero ya está persuadida que ha encontrado al Cristo. Venid y ved. Los guía a la fuente del agua para que ellos también beban del agua que ella ha bebido. Testifica con sus palabras. Porque el evangelio no solo debe ser modelado, vivido, también hay que hablar con palabras. El evangelio tiene que ser predicado, no solo con nuestro vivir, sino con nuestras palabras. No es suficiente que usted modele integridad. Debe decirle a la gente de dónde proviene esa integridad. Vengan, conozcan al que he conocido. Vengan y escuchen al que he oído. Wow. ¿Cuántos son desafiados por esta mujer? Hermanos míos, ¿no te trae a memoria el capítulo 1? Qué gran apóstol, Simón, pero fue su hermano. El que se menciona más, Simón, Pedro, pero fue su hermano. Noten Juan 1:41 que le dijo. Dice el verso 40, uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Hemos hallado al Mesías. Entonces, verso 42, lo trajo. Dice, lo trajo. Lo trajo, dice. Lo trajo. Traer a Pedro no es cosa fácil. Pero lo trajo, dice. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Wow, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de la persona que lo trajo a Jesús a usted? ¿Cuántos se acuerdan de aquel que le dijo, hemos hallado al Mesías? Mire el versículo 45, porque hay un ejemplo más de otro amigo aquí. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, y dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pero Natanael era un teólogo. Así que Natanael le responde, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Respuesta, ven y ve, le dijo Felipe.
Oh, bendito el Señor. Esta mujer ha tenido un encuentro transformador con Jesús y ahora es un instrumento de salvación en la mano de Jesús. Alguien dijo: el mejor plan misionero de una iglesia local es el testimonio de sus miembros transformados por el Evangelio. Versículo 30, salieron y vinieron a él. Salieron y vinieron a él. Fueron a donde él estaban. Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿Por qué? Dice allí. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que he hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo mío que estás aquí, hermano querido, la misión de Jesús no ha terminado aún. Aún Él sigue ofreciendo agua viva a los que tienen sed. Aún Él sigue llamando a los perdidos para que sean salvos. Aún Él sigue diciendo: el que tome del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Aún Él sigue encontrando a sus ovejas y diciéndole: yo soy. Aún Él sigue diciendo al pecador: sígueme. Muchos cerrarán sus corazones, pero otros creerán. Como nos dice la Escritura, amigo mío, ven a Jesucristo hoy y toma del agua de la vida gratuitamente que Él te ofrece y serás salvo.